Muy bienvenidos a todos los que nos están siguiendo miércoles a miércoles en este nuevo año 2021, en esto que hemos llamado Entrevista con Amigos del Reino, compartiendo en este día con alguien muy especial, esta familia querida, Roberto, Silvana, que bueno, para mí son muy especiales, con este recuerdo hermoso desde San Justo, conocerlos a ellos jóvenes y verlos ahora, de la manera en que el Señor los usa, y toda una alegría enorme. Y obviamente nos conocemos, pero queremos que la audiencia los conozca, que ustedes puedan compartir, que se puedan presentar, cómo está conformada la familia. Muy bienvenidos, gracias por estar. Bueno, muchas gracias. Para nosotros la verdad que es un privilegio siempre poder hablar y nada, y esto de que siempre decimos de que los cristianos somos una pequeña familia, ¿no? No porque seamos pocos, sino por esto de que en donde vamos siempre nos encontramos con amigos del corazón y hermanos en Cristo por sobre todas las cosas. Así que la verdad que gracias, disfrutamos de poder charlar y compartir, y queríamos contarles un poquito que estamos en Santa Rosa, en La Pampa, pastoreando aquí la iglesia bautista que se llama Vida para la Ciudad, desde el año... No, 2012. 2012. Ahí está. Sí. Iba a decir 95, que es cuando nos casamos. Es que estamos a nada de cumplir 26 años de casados. El 4 de febrero, si Dios quiere, cumplimos 26 años de casados, más 2 de novios, así que tenemos 4 hermosas hijas, y bueno, juntos como familia estamos desde el año 2012 aquí en Santa Rosa, somos de Buenos Aires, y el Señor nos llamó y bueno, quemamos las naves, como quien dice, y acá estamos, vinimos a servir al Señor y muy felices de que el Señor nos haya tenido por dignos de poder hacerlo, ¿no? Que eso es lo que más nos sorprende a nosotros que nos conocemos, a nosotros mismos, nos extraña que el Señor nos haya elegido, acá estamos. Sí, somos una familia grande, nuestras hijas, una está por cumplir los 23, la otra por cumplir los 21, la otra por cumplir 18, porque cumplimos 19, cumplimos así, todos desde marzo hasta agosto, uno atrás del otro. Y así tenemos 6 meses de torta, esos meses cortamos la dieta, porque bueno, por razones obvias, la más chiquitita que tiene 10. La verdad que estamos muy felices de estar acá en Santa Rosa. El Señor nos ha sorprendido mes a mes, año tras año, y como recién hablábamos antes de comenzar, también tendríamos un montón de cosas para escribir, porque la verdad que el Señor nos ha sorprendido en estos casi 10 años. La verdad que hermoso escucharlos, poder compartir, mucha gente quizás es primera vez que los está escuchando aquí en este medio. En la iglesia nosotros decimos que el reino es esto, exactamente lo que has dicho, lo que has definido perfectamente, una gran familia, una familia que tiene esas sorpresas, ¿no? Porque de pronto me acuerdo mi paso ahí en San Justo, y de hecho cuando en el tiempo Dios me lleva a pastorear, a estar en Adrogué, y nos cruzamos en la cumbre del liderazgo, haber escuchado tu testimonio. Veníamos procesando con Gaby todo un desafío, un llamado a otra provincia, y ustedes que ya estaban un año con experiencia, fue de gran bendición estas cosas que hace el Señor, ¿no? Qué bárbaro que en distintos momentos Dios nos va usando para algunos, y después se vuelve esa semilla en bendición para uno mismo. De esto se trata el reino, ¿no? Que poder compartir unos con otros. Y contame un poquito cómo es ahí en La Pampa, cómo llegaron ahí, cómo fue el llamado a ese lugar tan lindo de La Pampa. Bueno, nosotros, me acuerdo que estábamos en Jeva,
y uno de los chicos tenía que viajar para acá y se le complicó por determinadas situaciones y nos dice, le dice a Robert, no me querés hacer la gauchada de suplirme, ir vos, y como nosotros justo ese fin de semana queríamos salir a algún lado como familia, teníamos las nenas re chiquitas, y yo me acuerdo que estaba embarazada de Delphi, de la más chiquitita, y bueno, vinimos para acá y participamos, presentamos los programas de Geva. Claro, sí, que no más violencia, creo que vinimos a... Sí, eran todos los programas en general. Y bueno, hicimos como contacto con uno de los líderes, el líder de jóvenes, y empezamos a charlar y qué sé yo, medio como que quedó ahí un contacto. Nosotros nos vinimos fuimos para Buenos Aires, volvimos a casa, y al tiempito nos comienza a mandar mensajes, y como viajaba él, y compraba cosas allá, vino a casa, y un día nos dice, bueno, mira, estamos pasando un tema con el pastor, y queremos, bueno, me dice, le dice a Robert, yo te quiero presentar a vos como candidato al pastorado. Y nosotros le dijimos, no, nosotros no somos pastores, estamos re bien acá en San Justo, estamos liderando a los jóvenes, la pasamos bárbaro, el Señor nos reusa, usamos todo nuestro tiempo libre para servir al Señor, acá estamos bárbaro, no gracias, ¿viste? Fue así un no rotundo. Nosotros en ese momento no éramos pastores, éramos líderes de jóvenes ahí en la Iglesia Bautista de San Justo, y además éramos parte de la comisión a nivel nacional de Geva, ¿no? Junto con Hernán Garita, Pablo Repeto, que estaba de director en ese momento, ¿no? Pablo Infante, que estaba de presidente, bueno, en esa época. Estábamos a full con todas las cosas del Señor y decíamos, listo, hasta acá. En realidad ya teníamos un llamado, porque cuando nosotros nos quedamos embarazados de Eugenia, el Señor nos había dado una palabra que decía que él era un siervo de él y que el Señor lo iba a usar, ¿viste? Pero bueno, nada, nosotros interpretamos como que todo lo que estábamos haciendo, estábamos sirviendo al Señor, y hasta ahí era el llamado. Sí, no queríamos ser pastores, o sea, vamos a decirlo nítidamente, no queríamos saber nada con ser pastores. Y de hecho recuerdo que vos estabas bien, tenías un trabajo también. Bien. Donde estabas muy bien, me acuerdo de que me comentabas, habías perfeccionado en el exterior incluso y todo, ¿no? Sí, yo trabajaba en una empresa automotriz, y todos los años me mandaban a hacer algún trabajo a Alemania, ¿no? Que era la planta matriz. Y la verdad que estuve 18 años en la empresa, y había pasado por distintos trabajos y distintas jefaturas, y la verdad que estaba muy bien. Sí, no solo a Alemania, fuiste a España, Brasil. Claro, a Europa varias veces, que me mandaba la empresa, y era el sueño del pibe, ¿no? Era el sueño mío de toda la vida, viajar y que encima te paguen por viajar. Yo no iba. Yo no estaba tan contenta que se fuera. Bueno, siempre después era recompensada porque algo recibía, ¿no? Pero claro, como que cerraba bien. No, estábamos bien, a nivel profesional estábamos bien, a nivel familiar bien, con nuestra casa, con todo. Felices en lo ministerial también, porque podíamos dedicarle nuestro tiempo libre al Señor. Silvi también estaba muy bien en su profesión como docente y todo. De hecho, ella era docente en el jardín de la iglesia. Claro, entonces en el colegio de la iglesia, entonces bueno, era un ambiente, ¿no? Era como trabajar en casa. Claro, entonces mis hijas iban ahí a la escuela también, o sea, cerraba todo, teníamos la vida súper armada, y la verdad que no, muchos decían, la vida te sonríe, sí, la verdad que podemos decir que era un tiempo de mucha bendición en todo sentido. Pero bueno, llegó este desafío, ¿no? Un desafío diferente, y al principio la iglesia se queda sin pastor, y ahí es donde nuestro hermano nos dice, che, mira, estamos buscando pastor y a mí me gustaría postularte. Y nosotros dijimos, no, nosotros no queremos ser pastor. Vamos a orar por ustedes, y menos irme de Buenos Aires. Ya, no entraba en mi cabeza, no era una opción siquiera, ¿no? Y menos acá. Claro, no conocíamos tampoco mucho más que ese viajecito que tuvimos un fin de semana y nos volvimos, ¿no? Entonces,
Bueno, ahí el Señor, para hacerla corta, el Señor en 3 meses nos metió en el lavarropa y nos lavó la cabeza y nos llevó a un retiro en Córdoba, en TEA, y el Señor nos dio una palabra muy específica, a través del pastor Diego Touset. Él en una administración nos dijo, te dice el Señor que Él acelera el tiempo de tu llamado y que Él te empodera, los empodera, nos oró a los dos, ¿no? Que Él nos levantaba y que Él nos daba la autoridad, la gracia y la unción para ir. No nos dijo a dónde, digamos, ¿no? Esto era medio como Abraham, sal de la tierra de tu parentela y arrancá. Tampoco era que ustedes le habían contado, digamos, o sea... No, nosotros claro. no estaba en intención. Para nosotros era un no. Era un no rotundo. Claro. Yo no quiero ser pastor, punto. No. Nuestro pensamiento era, si nosotros servimos al Señor en todo nuestro tiempo libre, de todo corazón, ¿por qué no puedo seguir viajando? La empresa me daba auto 0 kilómetros que me lo cambiaba todos los años, me pagaban el combustible, la computadora, el celular, o sea, Claro, bien. como quería. Laburaba en un lugar extraordinario, amaba mi trabajo, 18 años, yo hacía 80 kilómetros para ir a mi trabajo, todos los días me levantaba con ganas, disfrutaba lo que hacía, ¿no? Claro. Y nosotros Entonces, le pusimos al Señor como un vellón. Bueno, si nos llaman, en ese momento nos llamó Jorge Ferrari, si nos llaman de la Confederación, es porque hay una señal de parte de Dios clara y nítida, porque a nosotros no nos conocía nadie, entonces era como algo loco, era como para decir, ¿viste que era que no? ¿Viste? Y nos llaman, ¿viste? Ay, no lo podíamos creer, cuando nos llamó Jorge casi nos desmayamos. no sé, vamos a llorar. ¿Te ¿viste? pediste una prueba? Claro, voy a decir, ¿qué le voy a decir de que el vellón esté seco si se largó una tormenta torrencial? ¿Viste? Estoy inundado y el vellón seco ahí. Tremendo, tremendo. Bueno, así que no sabíamos si ponernos contentos o no, pero bueno, en líneas generales lo que pasó se dio a lo largo de un año. Nosotros habíamos tomado la decisión cuando recibimos esa palabra en Córdoba, oramos al Señor y decidimos renunciar a nuestros sueños y a nuestros proyectos. Que eso fue, nosotros entendemos que eso fue el momento clave. Justo estaba el pastor Gabriel Valerini y él había predicado acerca de cerrar puertas del pasado para abrir puertas al futuro de bendición, ¿no? Y nosotros entendimos de que el Señor nos había hablado así tan nítido que teníamos que tomar una decisión. Y bueno, esa noche solos en nuestra habitación, llorando los dos a mares, porque no es que la palabra la recibí yo, el Señor nos habló a los dos de la misma manera, que eso también es todo un tema, ¿no? Porque a veces cuando la palabra la recibe uno, el otro acompaña. Ahora la palabra la recibimos los dos. Sí, ni siquiera estábamos sentados juntos, porque él estaba adelante como parte del equipo de Jeva y yo estaba atrás, muerta de calor, embarazada, al lado de la ventana, así, y los dos recibimos la palabra. Fue algo realmente maravilloso. Y yo no creo que tanto era, si bien estábamos muy bien económicamente y con todos estos beneficios que Robert le decía, sino que también no nos sentíamos dignos de que el Señor nos eligiera, ¿no? Como diciendo, si nosotros no estábamos tan preparados como para llevar adelante a la iglesia. Entonces, bueno, creo que también eso nos choqueó, que el Señor haya puesto sus ojos sobre nosotros, que haya mirado en nuestro corazón y nos haya hallado dignos, ¿no? De poder guiar a la iglesia, su iglesia. Para nosotros fue, la verdad, un tiempo maravilloso, porque llorábamos y como que no nos entraba en la cabeza. Porque uno a veces dice, qué lindo el ser pastor, qué bueno estar ahí delante que toda la iglesia, pero es una responsabilidad tan grande que nosotros sentíamos sobre nuestros hombros, que no nos sentíamos capaces. Entonces, bueno, nada, fue maravilloso. Qué lindo es escuchar los testimonios, porque, bueno, también nosotros de alguna manera hemos vivido, ustedes se acuerdan, yo siempre con la adoración, la música, no me vas a sacar de dirigir, tocar el piano, y también recuerdo un día entrando a la oficina, Eduardo me mira a los ojos, Pablo, te tenemos que ordenar. ¿Qué? ¿Tan desordenado estoy?
Claro. y es una cuestión, ¿no? Que te revuelve todo, ¿no? Te empezás, Sí. y de hecho con Gaby lo hemos vivido, y también el proceso luego de un llamado a otra provincia, ustedes han sido de gran bendición. Si bien estuvimos con Roberto, son uno, y sabemos que la experiencia de ambos ha sido de mucha bendición para nosotros también, y tomar estos desafíos. Así que una bendición lo que nos están compartiendo. Y ahora nos vamos a meter a un tema que a mí me encanta estos temas. Estuvimos por ahí, Roberto vino aquí, estuvimos, ¿te acordás? En Paraná, y tiene que ver con todo esto que está pasando socialmente y culturalmente. Y la política es un tema de hace mucho tiempo. ¿Te acordás cuando, bueno, se acuerdan cuando en la iglesia hablar de ciertos temas era como tabú, ¿no? Antes no se hablaba de la sexualidad, no se hablaba tanto de las finanzas, no se hablaba de tantos temas que como que la iglesia se fue quedando atrás. Y uno de los temas era la política. Entonces, todo esto que hoy en día nos lleva a replantearnos, y gracias a Dios hay un cambio grande de paradigma en muchas áreas, y esta es una de las áreas. Queremos saber cuál fue tu experiencia, Roberto, porque de pastor, de estar, digamos, pastoreando toda una congregación, de pronto surgió una puerta en un área de la política donde hay tantos pluritos a veces que nosotros hemos heredado, y de hecho que estamos rompiendo, ¿no? Pero como contanos un poquito cómo fue. Bueno, el tema para mí también fue choqueante, ¿no? Porque nosotros crecimos con esto de que la política y la iglesia son cuestiones separadas. Como que nunca nadie me dijo que para el cristiano estaba prohibido hacer política, ¿no? Pero tampoco nadie me dijo, no nos enseñaban de que era un campo misionero al cual nosotros como cristianos también teníamos que prepararnos para ir. Directamente de la política siempre se hablaba lo feo, lo que lamentablemente en nuestro país es muy habitual, el tema de la corrupción y el tema de todas las cosas que lamentablemente son negativas. Entonces para mí nunca fue una opción, porque yo nunca milité en un partido, nunca me detuve a tener un pensamiento político. Si bien yo no creo que nadie sea apolítico, ¿no? Yo creo que todos tenemos un posicionamiento, algunos con más convicción, otros con menos, pero el pensamiento lo tenés. O sea, vos sabés qué está bien y qué no está bien, con qué estás de acuerdo y con qué no, y eso te va posicionando, digamos, en el mapa político. Hay gente que no le da bolilla hasta el momento que tiene que ir a depositar una urna en la boleta, una boleta en la urna, al revés. Una boleta en la urna. Y hay otros que viven pendientes de eso. Pero la realidad es que todas las personas, de una u otra manera, somos actores políticos, y todos vamos a votar, y ahí ya estamos participando porque estamos dando nuestra opinión, nuestro voto. Sí, con un posteo en Facebook ya. Claro, estamos... con un posteo y todo. Pero bueno, la realidad es que para mí nunca, digamos, la política era una vía que estaba ahí, que yo nunca había tomado, que nunca tuve que cruzar, que si estaba o no estaba para mí era indiferente, ¿no? Y estando acá en Santa Rosa, en una oportunidad caminábamos con ella, solemos salir a caminar o andar en bicicleta, y andábamos en la laguna, que es un poco el lugar, digamos, turístico de referencia o de paseo de referencia acá en la ciudad, que está en pleno centro de la ciudad. Y mientras caminábamos una tarde, mirábamos la ciudad, porque está como un poquito levantado y se ve, y ella me decía, si fueras intendente, ¿qué harías en la ciudad? ¿No? Y empezamos a charlar, así. Y se dio una vez, y dos veces, y tres veces, y como que de tanto ir charlándolo, se fue como rompiendo esto de
del miedo a pensar o de imaginarnos a nosotros como cristianos en un lugar público. No lo hacíamos con ninguna intención, simplemente una charla entre nosotros Porque veíamos la cantidad de ideas que se podrían hacer en el lugar y que no pasaba nada. Entonces surgió esto, ¿no? Si vos fueras, ¿qué harías acá? Entonces, bueno, esto de charlar y cada vez que íbamos se nos ocurrían nuevas ideas, y podríamos hacer esto, y llamaríamos a tal para hacer tal cosa, ¿viste? Era una charla entre nosotros. Nada, como para pasar el tiempo y compartir tiempo juntos, que nos encanta salir a caminar y charlar. Y bueno, el tema es que a los pocos meses me contacta un pastor y me dice, mirá, estamos haciendo un armado con varios pastores porque queremos presentar una lista, ¿no? Y me gustaría que vos puedas participar y qué sé yo. Yo le dije que yo no quería saber nada. Y él, siempre negando. claro, y él como que sí, Estaba pensando eso justo. Negando al Señor lo llama. decía que algo, yo no, bueno, evidentemente algo hay ahí. Resulta que yo le dije que no, 1 o 2 veces, pero él, muy sutil, venía y me decía, ¿no? Por ahí estábamos en una reunión de pastores y él pasaba por al lado mío, el Señor me dice que la persona sos vos, así me alcanzaba y se iba. Hasta que en un momento me viene a hacer un ofrecimiento formal y me dice, mirá, ya estamos muy avanzados en el tema y queremos que seas candidato a intendente. Creemos que vos sos la persona, papá, pero vino serio, ¿no? Me dijo, queremos que vos encabeces la lista. La verdad que nos tomamos un tiempo para hablarlo y para orar. Sinceramente no recibí ninguna revelación, no recibí ninguna palabra así que yo te diga, Dios me dijo esto. Pero yo sentía de que no era para mí eso, ¿no? Nosotros hacía 3 años que estábamos acá, veníamos de empezar a acomodarnos en el ministerio, en la ciudad, en todo, ¿no? Como empezar a poner los pies y pararnos un poquito más firmes, recién empezando a eso y estar postulado para una función de tiempo completo, porque un intendente no es part-time, ¿viste? No es decir, bueno, yo pastoreo sábado y domingo hago otra cosa. Y soy intendente. El intendente es 24 horas al día, los 7 días de la semana, ¿viste? Los 365 días del año. No puede estar con la cabeza... Y el pastorado es toda una responsabilidad que no les voy a contar a ustedes porque la conocen perfectamente, pero para la gente que nos está mirando es muchísima responsabilidad. Y los primeros 2 años fueron bastante heavy. Sí, fueron duros, ¿no? Estar en una ciudad nueva, con otra idiosincrasia. El porteño. Claro, nosotros siendo porteños, que no es un tema menor, no es un indicador cualquiera, pero bueno, todo eso hizo... No difícil, pero que llevara todo un tiempo. El tema es, en resumidas cuentas, yo les dije que no, nos juntamos ahí con 30 pastores de la ciudad, y yo les agradecí y les dije que no por esto, y les conté. La verdad que yo no puedo estar en una lista, porque tampoco es que teníamos, a mí no me conocía nadie, digo, hacía 3 años estaba en la ciudad. Gracias que me conocían la mayoría de los hermanos de la iglesia, ni siquiera todos. Entonces, digo, tampoco es que yo iba y era fija que ganaba, pero se llegaba a dar el milagro de que ganábamos, ¿viste cómo hacía? Así que les expliqué, les dije, ¿por qué no? Había un pastor que tenía también 20 y pico de años de trayectoria y todo el mundo lo quería, y un ministerio muy influyente. Yo digo, yo creo que la persona tiene que ser este pastor, que estaba ahí presente. Así que ahí todos entendieron lo que yo les decía, porque yo era el más nuevito de la ciudad, de los pastores, y lo miraron a este pastor, y este pastor dijo, bueno, yo voy de candidato a intendente, pero si Roberto viene de candidato a primer concejal. Ya concejal era otra cosa, ¿no? Ya es una cuestión legislativa, es muy puntual, ¿no? Es algo que se puede llevar, aún sin una dedicación full time, porque la mayoría de los concejales, como es un proceso muy corto, no dejan su trabajo, su profesión, su oficio, claro. Todos siguen trabajando, con lo cual me parecía algo más. Y como yo iba acompañando, ahí sentí paz de decirle que sí. En resumidas cuentas, a los 5 meses estaba sentado en una banca
acá en el Consejo Deliberante de la capital de la provincia. Oh, Y eso, impresionante. desde diciembre de 2015 hasta diciembre del 2019. Wow, qué bárbaro, ¿no? Tremendo. Y cómo fue esa, ¿no? Como todo también, un acomodarse, porque fue también tan próximo en cuanto vos comenzaste un ministerio y al poco tiempo, unos años, con una responsabilidad en la ciudad. Contanos un poquito cómo fue la experiencia, cómo pudiste llevar esas dos cosas a la par, ¿no? Bueno, lo que sí sentimos nosotros, el Señor nos habló y Él nos decía que esto no era una actividad paralela, ¿no? El Señor de entrada nos dijo que Él lo que hacía era ampliar nuestro ministerio pastoral. Me dice, ya no pastoreás la iglesia local, ahora estás acá para pastorear la ciudad. ¿Sí? Imagínate que cuando entraba el Consejo Deliberante le decían, pase pastor, en vez de concejal, decían, pastor. Claro. ¿No? Entonces, la realidad es que nosotros desde el primer momento, y no porque nosotros quisimos, realmente el Señor nos habló en esto sí concretamente de que esto era un ministerio. Entonces, a partir de ahí, no teníamos mucha gente con la cual hablar, referentes, por esto mismo, ¿no? Todavía, de hecho, algunos me escribían y me decían, no, ¿qué estás haciendo? Te estás equivocando, ¿no? Es como que había en la iglesia todavía en ese momento una cuestión de que no digo porque no fui el primero ni nada, pero como que uno estaba haciendo camino, ¿no? Sin saber, y bueno, algunos me miraban y no decían nada, otros se reían, otros decían, che, voy a estar hablando por vos para que vuelvas al camino, y qué sé yo, ¿no? Y lo importante fue hablar con el liderazgo de la iglesia y contarles lo que estaba pasando en nuestro interior y cuál era el camino. Y la verdad que fue un tiempo muy especial, porque fue un tiempo en donde la iglesia, en lugar de debilitarse, la iglesia se fortaleció. Cuando hablo de la iglesia, hablo específicamente de la iglesia local a donde nosotros estamos pastoreando. Porque también eso nos llevó a nosotros a delegar varias funciones que por ser nuevos, al estar creciendo la iglesia triplicó su cantidad de asistentes, de miembros, ¿no es cierto?, en ese lapso. Entonces, bueno, en donde vos estás creciendo, al principio uno concentra y después tenés que empezar a delegar, porque si no es imposible. Bueno, como que todo esto nos ayudó a delegar más, y lo que fue el liderazgo y el liderazgo de segunda línea se terminó fortaleciendo y desarrollando. Muchos hasta ese momento no sabían que tenían, porque empezaron a cumplir funciones que estaban puestas en nosotros, y como que ellos confiaban porque las hacíamos nosotros. Así que al término de estos 4 años, cuando yo terminé la gestión y todo, y hablamos con todo el equipo, ellos mismos se dieron cuenta de que fue un año en donde todos pudieron crecer, en donde todos pudieron descubrir cosas que hasta ahora no sabían que tenían. Así que fue un tiempo muy, muy positivo, ¿no? Y la iglesia también tomó otra impronta, porque cuando comenzamos con todo esto era una iglesia muy pastor dependiente. Todo se preguntaba, todo se canalizaba, todo, ¿viste? Venía a nosotros para que nosotros dijéramos sí o no, damos permiso, no damos permiso, ¿viste? Y al crecer así el liderazgo, empezaron a tomar la responsabilidad, si bien todo lo consultábamos, nos reuníamos periódicamente, una por semana. Sí, una vez por semana nos reuníamos con ellos, varias horas, orábamos, ¿viste? Participábamos en todas las decisiones que había que tomar, si bien la última palabra la teníamos nosotros, pero consensuábamos y pudimos siempre trabajar en equipo, porque creo que eso es una de nuestras virtudes, ¿no? El poder trabajar en equipo. Bueno, todos vemos por el bien de la iglesia, y ellos aprendieron a tomar las responsabilidades con el temor del Señor, ¿no? De saber que cada decisión la estamos tomando a favor de su iglesia, de su novia. Entonces, ¿cuánto más tenemos que tener esa responsabilidad de saber
que cada cosa que vamos a decidir va a bendecir o a perjudicar a la iglesia. Y creo que eso fue tremendamente positivo para la iglesia y también para el equipo de liderazgo. Sí, y en el medio pasó todo este tema del 2018, ¿no? De cuando arrancó todo lo de la ley de aborto, y esa cuestión que se dio a lo largo del 2018 y 2019, en donde el Señor nos permitió de una u otra manera poder levantar una voz muy audible, porque al estar en una función pública, teníamos acceso a los medios de comunicación, bueno, y nuestra opinión en las sesiones y todo, tenía otra impronta, ¿no? Entonces, generalmente a la iglesia le cuesta llegar a los medios de comunicación, porque nadie quiere escuchar nuestra voz, aunque vos mandes una gacetilla, no te la publican. En cambio, estando en esa posición, yo tenía la posibilidad de llevar nuestras inquietudes, nuestra mirada, nuestras percepciones, y eran tomadas, ¿no? Entonces, más allá de que por ahí después los medios me criticaban y me decían que yo era, que era un antiguo, que estaba pasado de moda, de que todo lo que ya sabemos, ¿no? Que tenía que ir al Parque Jurásico porque yo tenía que estar con los dinosaurios, todas las cosas que dijeron, pero por lo menos la voz fue escuchada y uno tuvo la oportunidad de poder estar. Después le pasó a Silvana a principios de 2019, de que fue convocada también para ser directora de niñez, adolescencia y familia en la municipalidad, ¿no? Un lugar clave. Y durante todo el 2019 ella se desempeñó, siendo que nosotros no estábamos en el partido del intendente, éramos oposición, pero sin embargo el Señor abrió esa puerta para poder estar durante todo ese año en ese lugar de gestión. Después el intendente perdió las elecciones y ella cesó en su cargo porque hubo cambio de autoridades, pero la realidad es que el Señor nos dio oportunidad y se fueron abriendo puertas para llegar, ¿no? Por eso el nombre de la iglesia también en muchas oportunidades termina siendo algo profético, ¿no? Cuando nosotros en 2013 le cambiamos el nombre a la iglesia y le pusimos Vida para la Ciudad, yo creo que no estábamos pensando en esto, pero el Señor sí estaba pensando en eso, ¿no? En que cambió la impronta le cambió la impronta a la iglesia. La iglesia está volcada a la ciudad con comedor infantil, con merendero, con roperos comunitarios, con hogar para adolescentes, ¿no? Con toda la tarea esta de ayuda social, ¿no es cierto? Digo, y la verdad que los hermanos han abrazado esa visión, y es impresionante como uno los ve a toda la iglesia. Es realmente muy lindo ver compartir el amor del Señor en acción, ¿no? Que eso es lo más importante. Qué bueno, muy bueno, Roberto, qué lindo. Agradezco con tanta claridad esto que es tan importante, porque yo creo que algo que han comentado es cómo la iglesia hizo un proceso y fue acompañando, o sea, se necesita de una madurez en toda la iglesia, es un cuerpo, caminando juntos, porque en el medio hay tantos mitos, tantas cosas que digamos, arrastramos como pensamiento. Yo charlo bastante con Gabriel Ballerini, ¿no? Y también él, una de las cosas que decía, yo jamás me vi aquí, pero muchas veces es Dios diciendo también a través de puertas claras que se abren: necesito pueblo de Dios para hacer luz en un lugar donde lamentablemente reina mucha oscuridad. Es esto de que nosotros al quedarnos no entendemos que es un campo misionero también. Entonces, creo que hay mucho de esto de no tener en claro que los términos, una cosa es política, que yo concuerdo, todos hacemos política, hablando, no hablando, en la manera de vivir, de trabajar, expresamos nuestros pensamientos, nuestras ideas, si callamos, si no levantamos la voz. Y otra cosa es político, que ha sido tan, digamos, distorsionado, una función que tiene que ser para ennoblecer la ciudad, para
pensar en cosas buenas, para servir, es un servidor. Pero como no hay luz, se vio siempre esta parte negativa, ¿no? Todos los políticos son corruptos, todos son mentirosos, todo. Y la verdad que yo creo que Dios está levantando una nueva generación, y muchos jóvenes están escuchando aquí hoy y por ahí tienen inquietudes, muchos que están en profesiones que también ayudan a esto, como la abogacía y otras disciplinas que favorecen. Y qué bueno es poder ver esta mirada, ¿no? Una mirada donde también el reino de Dios es poder influir en lugares donde se necesita la luz de Cristo. Y de hecho, he visto algunas notas en La Pampa y has hecho mucho ruido. Tiene un club de fans de la chica. No, y después está esto también, ¿no? El hecho de que yo al principio tenía este pensamiento de lo que vos acabás de nombrar, ¿no? Decir, bueno, pero la política es un lugar muy oscuro, es un lugar para un cristiano, ¿no? El tema de la corrupción y todas estas cuestiones. Y yo te digo, hoy con la experiencia de haber participado, de haber estado, yo te digo que en realidad hay mucho mito también, ¿no? ¿En qué sentido mito? La política no es más oscura que el comercio. La política no es más oscura que la medicina. La política no es más oscura que la educación. ¿A qué me refiero con oscura? Con que yo estuve en empresas multinacionales, ¿no es cierto? Y hay corrupción también ahí. Y hay tentaciones, y hay cuestiones de todo tipo, porque el problema es la sociedad, el problema no es la política. Entonces, la verdad que el cristiano es luz en medio de un mundo de oscuridad, no en medio de un área de oscuridad. No es que si yo me dedico al fútbol, en el fútbol hay penumbra, pero no hay oscuridad. O si me dedico y soy abogado, ¿no es cierto? Bueno, no, la abogacía es totalmente iluminada y no hay corrupción y no hay abogados que se venden y no hay abogados que se quedan con más porcentaje de lo que le corresponde y que siempre... Y en el comercio lo mismo, evasión de impuestos, tantas cuestiones que se pueden hacer con tener un kiosquito nomás, no necesitas tener un supermercado. Entonces, acá es donde yo quiero romper el mito, ¿no? La sociedad es corrupta. No nos engañemos a nosotros mismos. Yo no necesito meterme en la política para corromperme. Yo me puedo corromper jugando a la pelota, vendiendo el resultado, dejándome hacer un gol. Digo, no, en esto, lamentablemente, vemos médicos que una vez me enteraba con un amigo que era visitador médico, ¿no? Me decía, los laboratorios le pagan a los médicos porque ellos saben cuánto recetan, ¿no? Ellos después compran los laboratorios para saber cuánto receta cada médico de cada medicamento, porque todo va archivado. Entonces, ahí es donde vienen regalos, premios, viajes. Entonces, pues, si el médico me está recetando esto porque lo necesito o porque el tipo está pensando en lo que le van a regalar. No quiero hablar mal de los médicos, digo, estoy hablando de todas las profesiones, de todos los oficios. Vendían, o sea, tenían que ofrendar para el alcohol santificado. Y si pagabas por el alcohol santificado, no te agarraba el COVID dentro de las iglesias. Es la misma. Es lo mismo. Es la sociedad. El tema es ver el peso de tu corazón, ¿no? Las intenciones de tu corazón, cuando vos vas a hacer la tarea que el Señor te dio, ya sea estando en política, en medicina, en arquitectura, o sea, donde vos te vayas a desempeñar y a ejercer un ministerio, tu vida como ministerio al Señor, es ahí donde el Señor va a pesar la intención de tu corazón y vas a ser puro, vas a ser íntegro, vas a ser honesto, etc. Tal cual, un docente que no da su 100%, claro, que hace las cosas, ¿no es corrupto? Claro. O sea, digo, corrupto en el sentido de que el Estado te paga por una función y vos estás dando tu 50%, o apenas cumplís. Entonces, yo creo que ahí es donde se rompe ese mito. Yo descubrí eso
y cada vez que tengo la oportunidad lo hablo, y pasa por uno. La oscuridad es oscuridad, no es menos oscuridad o más oscuridad. O es blanco o es negro. El Señor dijo, acá no hay medias tintas. Entonces, la realidad es que estamos en un mundo que necesita al Señor y nosotros somos los que tenemos la oportunidad de llevar, ¿no es cierto? Así que ahí es donde, en ese mundo es donde yo me metí, no vi diferencia con ningún otro lado, y la verdad es que depende de lo que uno quiera hacer o de la relación del Señor con uno para saber qué tan vulnerable va a estar a todo lo que anda dando vuelta por ahí, ¿no? Y la realidad es que la iglesia dejó ese espacio libre durante añares. Añares. Entonces, yo me acuerdo cuando recién comenzaba Robert, que habló con un, no me acuerdo si era con un diputado. Diputado provincial no creyente. No creyente, y le dijo justamente esto, ¿no? Hay corrupción en la política porque la gente honesta no se mete. Exactamente. Entonces, nosotros a partir de ahí, a los chicos que nos dicen que están estudiando, que quieren hacer carrera política, los alentamos porque necesitamos gente honesta, cristiana, con principios y valores del reino que se metan en esos lugares para que después no nos pase esto, que tenemos que andar llorando por ahí porque se aprobó la ley de aborto, ¿no? Porque creo que eso fue algo que como iglesia nos pesa en el corazón por no haber estado metidos dentro de esos recintos muchísimos años antes. Claro. Entonces ahora estamos llorando, como la ley de identidad de género, de matrimonio igualitario, etcétera, etcétera, no porque realmente creamos que ellos no tienen la mirada de misericordia que el Señor tiene sobre todo pecador, sino porque vemos como la familia se está desintegrando, como los valores se están perdiendo, como el matrimonio está dejando de tener el valor que tiene que tener, ¿no? Como base de la sociedad, como célula. Entonces, bueno, ahí es donde nosotros animamos a todos aquellos que están viendo tu programa en este día, a que se puedan meter, a que vayan, a que ocupen el lugar que tienen que ocupar dentro del reino en esos sitios. Y que hay ejemplos como el de Brasil, que la iglesia lo entendió a principios de los 80, y por eso hoy en Brasil no se aprueba el aborto ni ninguna de las otras leyes que tenemos nosotros, porque hay una bancada evangélica muy importante que termina bloqueando junto con la bancada católica, son la mitad de los diputados, listo, terminan bloqueando todo. Es algo maravilloso lo que pasa en Brasil. Porque en Paraguay también, la iglesia también está ahí adentro. Son todos de diferentes partidos, pero ante este tipo de cuestiones se juntan y votan en unanimidad. Eso es fabuloso. Qué bárbaro. Bueno, espectacular. Te digo que si es por mí, seguimos, me encanta, es algo... Me apasiona. Sí, nosotros somos pastores, no podemos dejar de hablar. Y la verdad que es interesante ver de que cómo se está dando en una visión un poquito más amplia, en una cosmovisión a nivel mundial. Está en Davos ahora, actualmente estos días, bueno, el Foro Mundial Económico, con todo lo que es el gran reseteo que va en línea con la Agenda 2030, que esto ya viene firmado hace muchos años y nadie conocía, nadie sabía nada de qué trataba todo esto. Y vos, Roberto, bueno, has tenido la oportunidad de participar en la OEA junto con otros referentes cristianos evangélicos que gracias a esta inquietud de incursionar en esta área, se pudo levantar otra voz distinta en esos lugares, ¿no? Quizás contarnos alguna anécdota. Yo vi que en algún momento no los querían hacer entrar, no los dejaban entrar, como que hay una lucha espiritual también, ¿no? Y, claro. Bueno, es muy llamativo, y esto te lo cuento rápido, pero nosotros hace 3 años, 4 en realidad ya, que venimos participando todos los años de la Asamblea General de la OEA. Y de hecho, menos la del 2020, que fue virtual, pero en la anterior, en la de 2019, incluso Silvana fue vocera. Ella era la única argentina
Muy bien, Silvana. Impresionante. Delante de Aunque no lo puedan creer. delante de toda la asamblea, ¿no? Nosotros llevamos, en ese momento, en 2019, llevamos cinco voceros. Sí. Y la verdad que, bueno, ella era la única argentina, y bueno, nosotros fuimos con los pastores aguayos, Milagros Sí, Aguayo, claro, era Milagros. Otra otra, vocera. bueno, Clarita Vega. Clara Vega de México, después había dos hermanos más, creo que uno de Paraguay Brasilero. y uno de Brasil. Y la verdad que primero fuimos a Washington y fue como muy, nada, ahí habló Hugo Márquez, Cristian Rosas y un hermano más de México. Después fuimos el año siguiente, que ahí es donde habla Silvana. Después estuvimos en una en donde solo participamos, mirando. Y el año pasado que estuvo Nadia Márquez y bueno, tuvimos varios voceros más. La idea de este año es seguir creciendo, ir con más voceros y aún queremos ir a la ONU, ¿sí? Estamos participando muy activamente del Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia, que es un movimiento cristiano, una bendición, con pastores y hermanos que están muy involucrados desde Canadá hasta Argentina, de todo Iberoamérica, porque incluso hay gente de España también, que a nosotros nos bendice. Está César Vidal, está, bueno, un montón de gente extremadamente capacitada, que nos inspira, que nos capacita, que nos prepara, y bueno, ahí estamos, la verdad que viendo de qué manera uno puede influenciar también a nivel internacional, ¿no? Que es algo que tampoco nos imaginamos de ninguna manera. Así que bueno, yo creo que es una linda oportunidad y el único requisito es querer estar, ¿no? Claro. Y nosotros nos hemos puesto eso en el corazón, ¿no? Poder, en donde el Señor quiera, estar a disposición para poder ser de influencia. No sé si podemos mover algo, cambiar algo o no, pero queremos irnos a dormir con la tranquilidad de que nosotros dimos nuestro 100%, ¿no? Y en esto quiero, por ahí volviendo al tema de recién, algo muy breve, decir que yo tampoco convertí la iglesia en una unidad básica. Claro. Muy bien, muy bien. No hablo de política en la iglesia. Muy bien. Esto es para hablar el mensaje de Cristo. Muy bien. Ni tampoco hago de mi pensamiento político un dogma, porque no lo es, porque en la iglesia tenemos gente con distinto pensamiento político, claro, que pertenece a distintos partidos, y es respetable todo. Claro. Entonces, y en esto yo sufro cuando veo a hermanos en Cristo en las redes sociales, que su convicción partidaria, ideología partidaria es más fuerte que su ideología como cristiano. Claro. Y ahí está mal, hermano. Eso no aporta nunca, nunca. Nosotros en primer lugar somos hijos del Señor. El Señor por ahí no nos va a poner en una función pública para abrir la Biblia y predicar, ¿sí? Tenemos que gestionar y tenemos que llevar adelante la función para la cual el pueblo nos votó. Pero son nuestras acciones, nuestras convicciones, los valores que nosotros levantamos los que van dejando un precedente. Entonces, para mí no es más importante ser peronista radical o del PRO antes que cristiano. Entonces, creo que eso también evita confrontamientos innecesarios o ahondar grietas dentro de la iglesia. Me encantó, bueno. Sin palabras, la verdad, concreto, muy bueno, Roberto, quizás para ir concluyendo, ¿cómo ves el año 2021? Un desafío para los jóvenes y pedirles que oren por nosotros, que también estamos viviendo, de hecho tenemos la responsabilidad de una escuela, de un complejo educativo con los 3 niveles, y todo lo que es la ideología de género y todo el avance ideológico que está a nivel mundial. Por ejemplo, vos mencionaste a César Vidal le censuraron actualmente el YouTube por manifestar justamente esto, ¿no? De que hay como un avance que con un mensaje, con una dialéctica que confunde, porque si bien hablan de inclusión, siempre y cuando vos tengas ese pensamiento, ¿no? Entonces hay censura, hay una persecución, la verdad que
son tiempos de grandes desafíos y Dios sigue siendo el mismo. Acá decimos la iglesia, Dios nos dio la palabra justamente para este año, valor y firmeza. Josué 1:9. Mira que te mando, que tengas valor y firmeza. Todo un desafío porque justamente el miedo te paraliza. Mucho de esto que se gesta en este mundo de persecución tiende a querer meter la iglesia para adentro. Es cuanto más tenemos que ser valientes, ¿no? Entonces, bueno, te quiero dejar para que nos des unas últimas palabras a los jóvenes y ores por nosotros. Casualmente, esa misma palabra nos dio el Señor a nosotros, la prediqué el primer domingo del año. Igualito. ¡Wow! Y el Señor nos habló justamente de que la valentía y el esfuerzo son necesarios cuando hay desafíos, ¿no? Yo necesito ser esforzado cuando voy a hacer algo que me va a cansar, ¿sí? Que va a ser agotador, que va a requerir mucho de mí. Y necesito valentía para enfrentar lo que me da miedo. Porque eso es la valentía, es poder enfrentar lo que te da miedo, ¿sí? Entonces, el Señor con eso nos está diciendo dos cosas. Este va a ser un año en donde tenemos que perseverar, ahí es donde está el esfuerzo, y en donde nos vamos a enfrentar a cosas, o nos estamos enfrentando a cosas que tal vez nos asustan, porque parecen muy grandes, porque parecen imbatibles, porque por ahí te van a quitar el aliento, pero hay una componente, ¿no? El Señor nos da la posibilidad de que nosotros podamos poner la parte que a nosotros nos corresponde. Entonces, a los que nos están mirando y a los jóvenes en particular, pero para los grandes también, yo creo que una de nuestras frases de cabecera es: el que avisa no traiciona. El Señor nos avisó. Y Él no solo nos dice, mirá, te pido que seas esforzado y valiente. Él nos dice, desde el versículo 3, 4 de Josué, capítulo 1, en 3 oportunidades que seamos esforzados y valientes, pero también nos dice que si nosotros leemos la palabra, la estudiamos y la aplicamos, Él nos da el éxito garantizado. Gloria a Dios. ¿Sí? Y a donde quiera que vayamos, Él va a venir con nosotros. Este es un tema a prestar atención. A veces creemos que la voluntad del Señor es que yo me siento y el Señor me va tirando con un piolín y me va llevando por un circuito que Él quiere. Entonces yo no hago nada. ¿Viste? El ministerio de la reposera es la voluntad de Dios. No. El Señor me dice, vos haces esto y yo te voy a bendecir donde quiera que tú vayas. Amén. Amén. Y nos deja esa responsabilidad de donde nosotros querramos ir. ¿Por qué? Porque Él sabe que si leemos la Biblia y la aplicamos, vamos a ir a lugares correctos. Y vamos a dejar un testimonio. Entonces, yo creo que este año va a ser difícil, ya es difícil por cómo arrancó, pero también yo sé muy bien que si nosotros oramos y obedecemos, tenemos la bendición asegurada. Esto es promesa de Dios, no es buena voluntad mía, ¿no? Esto es promesa de Dios. Yo tengo que orar, nosotros tenemos que orar al Señor. Ustedes con un ministerio tan importante como es la escuela, tienen que orar al Señor, pero también tienen que obedecer al Señor en lo que ya está escrito, y después esperar que la bendición es una cuestión de tiempo nada más, porque también es una ley espiritual. Y yo creo que este momento se combate con escuela, con educación, porque el aborto ya se venía haciendo. No quiero decir, no me quiero consolar, Lo que digo es una realidad. Nosotros, más que confrontar una ley, que lo vamos a seguir haciendo, en realidad nosotros lo que tenemos que ahondar es el enseñarle a los chicos por qué el aborto no es una opción. Para que aunque esté la ley y que sea súper permisiva, que a los chicos no se les ocurra pensar en el aborto. Y no que se los prohíba una ley. ¿Se entiende? Entonces, yo creo que ahí es donde nosotros como cristianos en la sociedad, a través de los colegios, tenemos una oportunidad de poder llegar con una verdad
de parte de Dios que transforma vidas y que genera cambios en la sociedad, porque después es contener lo que ya está mal, y ahí es mucho más difícil, ¿no? Entonces, creo que ahí está la clave y nosotros oramos y los animamos para que lo puedan hacer. Hasta ahora, si bien yo me crié en una iglesia, en una escuela evangélica, desde jardín de infantes hasta séptimo grado, y mis hijas incluso hicieron parte del secundario en la escuela de la iglesia, yo sé lo que es esa impronta, ¿no? Nosotros llegamos como familia al Señor porque mi hermana empezó a ir a una escuela evangélica, mi hermana más grande. Entonces, mis padres son pastores, mi hermana y su marido son pastores. Marta, Martita, ¿no? Marta, ¿sí? Por una escuela. Entonces, hay un poder maravilloso, ¿no? Y yo creo que también ese es el camino y los animamos. A nosotros todavía el Señor no nos marcó que teníamos que andar específicamente. Está dentro de los planes, ¿no? De todo lo que estamos haciendo con la fundación que tenemos y todo. Pero bueno, yo creo que hay tiempos para todo, pero los animamos en el nombre de Jesús para que puedan avanzar en sí. Muchas gracias, Ro. Muchas gracias. Vamos, gracias por pensar en nosotros. No, por favor. Un privilegio. Placer. Vamos a orar. Señor, te queremos dar gracias por este tiempo. Gracias por esta charla de amistad. Gracias por la vida de Pablo, de Gabriela, Señor. Gracias porque vos lo llevaste a Paraná con un propósito. Señor, y ese propósito se cumple. Señor, y este proceso se lleva adelante. Bendecimos, Señor, a través de su vida y de su familia, Señor, a todas las familias de Paraná, a toda la iglesia específicamente, Señor, allí. Señor, y te pedimos que vos estés brillando a través de sus vidas, a través de cada ministerio, a través de cada tarea. Oramos por la escuela, Señor, que ellos llevan adelante como ministerio. Señor, y en base a lo que hablábamos recién, yo te pido por cada docente, por cada directivo, aún por los representantes legales, Señor, por todos los que están, Señor, con autoridad, con un lugar, Señor, de preeminencia en la institución, que vos estés llenando cada corazón, cada vida. Sabemos que este tiempo es muy difícil, Señor, por todo esto de la virtualidad y de lo mixto, de la presencialidad, Señor, y cuánto necesitan los niños. Pero yo oro en este momento pidiéndote gracias, sabiduría, Señor, que tus diseños de estrategia, Señor, para la educación, para poder compartir con los chicos, para ver las necesidades, para estar cerca de las familias en estos momentos de tanto dolor, de tanta angustia. Señor, dales una palabra renovada, dales, Señor, que cada vez que ellos abran su boca, Señor, sea tu Espíritu Santo ministrando cada corazón de una manera, Señor, como solo tú puedes hacerlo, Señor, y que el ministerio pueda crecer de manera de que cada vez haya más hombres y mujeres, familias enteras acudiendo a tus pies, encontrando salvación, renuevo, Señor, y nuevas oportunidades en Cristo Jesús. Gracias, Padre. Bendigo estos espacios, Señor, de charla con cada uno de los invitados para que pueda enriquecer y bendecir no solo a la iglesia de Paraná, sino a cada uno de los ciudadanos, cada una de las personas, Señor, que van a ver estas transmisiones. Gracias te damos, Señor, en el nombre bendito y victorioso de Cristo Jesús. Amén. 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 Muy bien, te agradezco muchísimo. Solo cerrar diciendo de que tengo un amigo también del reino en Mendoza, coterráneo de mis pagos, Serafín Fernández, no sé si lo conoces. Lo conozco, lo vi una vez sola. Bueno, les ganó por 2, tiene 6 hijas mujeres. Están pastoreando en Tunuyán, en Tunuyán, en Mendoza. Así que bueno, gracias, verdaderamente gracias por participar, por estar con nosotros. Bendecimos su ministerio, la iglesia. Saludos a los primos que tengo por ahí también, que los queremos tanto, así que un gran abrazo y invitamos a toda la audiencia a seguir compartiendo este enlace, esta experiencia que es de bendición para muchas personas, para muchos jóvenes, familias. Gracias por acompañarnos, nos veremos próximo miércoles entonces a la misma hora
con más amigos del reino. Dios les bendiga. Muchas bendiciones. Bendiciones.